No voy a decir el nombre real del panteón ni de la ciudad, porque todavía vivo relativamente cerca y más de uno podría reconocerlo. Solo diré que esto pasó en el 2014 en un cementerio privado, de esos elegantes, con mármol blanco, jardineros uniformados y mausoleos más caros que cualquier casa donde haya vivido. Yo no era velador de oficio. Antes trabajaba de ayudante de albañil, luego en una fábrica y terminé ahí por necesidad. Me separé de mi pareja, las deudas se me vinieron encima y un conocido de la colonia, Martín, me dijo que en el panteón donde él trabajaba buscaban a alguien para el turno nocturno. Me advirtió algo que en ese momento tomé a broma. Me dijo que ahí no solo iban vivos a hacer cosas indebidas, sino que a veces los muertos no se quedaban quietos. Yo creí que era la típica carrilla para asustar al nuevo. Firmé el contrato sin pensarlo mucho, con tal de tener un sueldo fijo. El panteón era grande, cercado por bardas altas y rejas negras. En la entrada había una caseta donde pasábamos lista y revisábamos las cámaras. Los dueños habían instalado un sistema de vigilancia porque se había corrido el rumor de que entraban pandillas a fumar, a tomar e incluso a hacer rituales raros entre las tumbas más viejas. Mi horario era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. De día, el lugar imponía respeto, pero de noche se convertía en otra cosa. Las avenidas cercanas se quedaban casi vacías, las luces del panteón se reducían a unos cuantos faroles amarillos que fallaban a ratos, y el aire se volvía tan frío que a veces sentía que respiraba dentro de un congelador. La primera semana fue relativamente tranquila. Rondas cada hora, apuntar en una libreta los recorridos, revisar que no hubiera gente escondida en los baños o detrás de los mausoleos. Escuchaba ruidos de animales, lejanos ladridos de perros, el viento colándose entre las cruces. Nada fuera de lo normal. Al tercer día empezaron los detalles extraños, pero al principio los achaqué al cansancio. Una noche, pasando cerca de la sección vieja, donde las tumbas eran de tierra y cruces oxidadas, escuché claramente el sonido de paladas. Como cuando alguien está cavando, la pala clavándose en tierra húmeda, el golpe sordo, el arrastre. Me paré en seco. No debía haber nadie más ahí a esas horas. Apagué la lámpara para no delatar mi posición y avancé despacio, guiándome por la poca luz del farol más cercano. El ruido se detuvo de golpe. Cuando llegué a la esquina del pasillo estrecho ya no se escuchaba nada. No había nadie, ni herramienta, ni tierra removida. Solo tumbas viejas, algunas con las lápidas quebradas y el olor húmedo del lodo. Me quedé un momento, escuchando. Nada. Solo mi respiración y el zumbido lejano de la ciudad. Lo anoté en el registro como ruidos no identificados y seguí trabajando. No quise darle importancia. El verdadero problema empezó una tarde, poco antes de mi turno, cuando hubo un funeral inusual. Me pidieron que llegara desde las 4, porque se esperaba mucha gente. El difunto era un empresario conocido en la ciudad, o eso me dijeron. El ataúd era de lujo, el tipo de caja que cuesta más que un carro. El cielo estaba cubierto por nubes densas, parecía que iba a llover, pero la lluvia nunca terminaba de caer. Los familiares, todos de negro, caminaban con la mirada baja. Uno de los hijos no paraba de mirar hacia las tumbas viejas como si buscara algo. Me tocó ayudar a cargar el ataúd y a mantener despejado el camino hasta la fosa. El sacerdote murmuraba sus oraciones, la gente lloraba, y yo me colocaba a un costado, cumpliendo con mi trabajo. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. Detrás del grupo, más allá de la última fila de dolientes, entre dos lápidas antiguas, había una figura inmóvil. Alta, delgada, completamente de negro. Al principio pensé que era otro invitado rezagado, alguien que no quiso acercarse. Pero algo no cuadraba. No se movía. No se le veía la cara, solo una especie de capucha o sombra más oscura donde debía estar la cabeza.
Y a sus costados, extendiéndose levemente hacia atrás, se distinguía una forma que no era una capa ni un saco. Eran como alas plegadas, demasiado largas y estrechas para ser algún tipo de prenda. Parpadeé, tratando de enfocar mejor. La figura parecía absorber la poca luz que quedaba. Nadie más volteaba hacia ahí. Los familiares solo miraban el ataúd y el hoyo abierto. Me empecé a poner nervioso. Sentí un frío que no venía del clima, sino de adentro, de los huesos. Cuando el sacerdote terminó, el grupo se acercó uno por uno a despedirse del difunto. Yo tenía que vigilar que nadie se acercara demasiado a la fosa por seguridad. Un niño de unos 3 años se soltó de la mano de su madre y caminó hacia el lado contrario de la fosa, no hacia el ataúd, sino hacia donde estaba aquella figura. El niño levantó la mano y empezó a señalar, con insistencia. No hablaba claro, pero repetía algo, como un balbuceo, mirando fijamente a ese punto. La madre lo tomó en brazos, molesta, le dijo algo al oído, pero el niño giró la cabeza por encima de su hombro. Sus ojos se cruzaron con los míos y vi algo que no se me va a olvidar nunca. No era miedo. Era una especie de confusión, como si estuviera viendo algo que no entiende y buscara que alguien más lo confirmara. Yo seguí su mirada y regresé a la figura. Ya no estaba. El espacio entre las tumbas estaba vacío. No había tiempo para que nadie se retirara sin ser visto. No había huellas en el lodo suave, no había rastro. Solo las lápidas, torcidas y húmedas. Esa noche el cementerio se quedó vacío más rápido de lo habitual. Después de cerrar la reja principal y hacer el último recorrido con Martín, entramos a la caseta. Él prendió el café, yo revisé el monitor de las cámaras. Por costumbre adelantó un poco la grabación de los entierros para detectar gente que se queda escondida o movimientos raros. Rebobiné hasta el momento en que vi a la figura entre las lápidas. En la pantalla, el funeral transcurría normal. El sacerdote, la gente, el ataúd. El niño soltándose, caminando hacia un lado. Señalando insistentemente hacia el espacio vacío. Hacia nada. Donde yo había visto algo, en la grabación solo había aire, tumbas quietas, un farol titilando. Mi corazón empezó a latir más rápido. En las cámaras no aparecía ninguna figura negra, ninguna silueta. Sin embargo, yo recordaba con absoluta claridad la forma de esas alas. No le conté nada a Martín esa noche. Sentí que si lo decía en voz alta lo iba a hacer más real. Salí a mi ronda de las 10 con una linterna y la radio. Al pasar cerca de la nueva tumba, noté algo raro. En la tierra, que debía estar perfectamente nivelada después del entierro, se veían marcas. Como si alguien hubiera caminado sobre el lodo sin hundirse del todo, dejando apenas un trazo, un dibujo. No eran huellas de zapatos ni de botas. Eran líneas curvas, alargadas, como plumas trazadas en la tierra. Seguí caminando, tratando de ignorar los ruidos que se pegaban a la espalda. A la medianoche el viento cambió. En la sección vieja se escuchó un murmullo que no venía de una sola voz. No eran rezos claros, eran susurros cortados, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo detrás de las lápidas. Mandé aviso por radio, por protocolo, diciendo que revisaría la zona, por si acaso alguien se hubiera colado. Cuando llegué al pasillo estrecho, el aire estaba helado. La luz del farol parpadeaba. Entonces lo vi de nuevo, más cerca que la primera vez. La misma figura, alta, negra, pero ahora con las alas semiabiertas, como si se preparara para envolver algo. No flotaba, pero tampoco se apoyaba del todo en el suelo. Era como una sombra levantada del piso, densa. No tenía rostro, solo una oscuridad más profunda en lugar de cara. Me quedé paralizado. No pude mover la mano hacia la radio, no pude siquiera tragar saliva. La figura giró,
aunque no tenía rasgos para que yo pudiera decir que me miró. Sin embargo, lo sentí. Fue como si algo se acomodara directamente frente a mí. El murmullo se cortó. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 10. De pronto, una ráfaga de aire más caliente cruzó el pasillo, las luces se apagaron por 1 segundo y se volvieron a encender. La figura ya no estaba. En su lugar, la tierra, húmeda y removida, estaba ligeramente hundida, como si algo muy pesado se hubiera recostado ahí un momento. Esa fue la primera vez que perdí tiempo. Cuando regresé a la caseta, Martín me miró raro. Me dijo que estuve fuera casi 2 horas, que no respondía por radio, que ya iba a ir a buscarme. Yo juro que mi ronda fue la de siempre. Revisé el reloj, revisé la libreta, revisé el monitor. En la cámara del pasillo viejo, donde yo recordaba haber visto a esa cosa, solo se me veía a mí, parado en medio del pasillo, inmóvil, mirando hacia la nada durante largos minutos, con la linterna apuntando al suelo. Nada más. Esa noche me fui a casa al amanecer con las manos manchadas de lodo seco hasta los codos. No supe cómo llegó ahí. Mi uniforme olía raro, como a tierra húmeda y algo metálico, una especie de sangre vieja. No duré mucho más en ese trabajo. Las siguientes noches la sensación de estar observado se volvió insoportable. No era como cuando uno se sugestionaba en una bodega oscura. Era distinto. Era como saber que alguien está de pie justo detrás de ti, respirándote en la nuca, pero que si volteas no lo vas a ver, solo vas a notar algo en las cámaras después, o en el lodo, o en los sueños. Renuncié diciendo que había conseguido algo mejor. No era cierto. Preferí pasar hambre otra vez que seguir siendo velador. Con los años he intentado explicarme lo que vi. Cansancio, estrés, quizá un episodio nervioso. Pero cada vez que llueve fuerte en mi colonia y el lodo se pega en la calle, se forman esas mismas líneas alargadas en el suelo, como plumas marcadas apenas. Y cuando paso cerca del panteón, aunque no cruce la reja, siento lo mismo que aquella noche. Que el ángel negro del cementerio no viene por los muertos. Viene por los que se quedan ahí, vigilando. Aún hoy, después de tantos años, me cuesta trabajo recordar sin que se me erice la piel. Mi nombre es Adrián y en 2011 acepté un empleo como velador nocturno en un cementerio privado a las afueras de Guadalajara, un lugar tan silencioso y pulcro que cualquiera pensaría que ahí no ocurre nada fuera de lo normal. Pero quienes hemos trabajado entre tumbas sabemos que la calma es apenas una fachada. Ese sitio guardaba cosas que ni vivos ni muertos deberían presenciar. Cuando entré no sabía casi nada. Solo que el cementerio estaba dividido por zonas según el nivel económico de las familias y que a mí me tocaba vigilar el sector más alejado, bordeado por un muro cubierto de enredaderas. Ahí estaban los mausoleos más estrictos, pequeñas casitas de mármol con ventanas estrechas y puertas pesadas, casi todas adornadas con fotografías de quienes descansaban dentro. Mis compañeros, Roberto y Esteban, tenían más tiempo ahí. Fueron ellos quienes me advirtieron algo que no quise creer. Había un mausoleo en la zona norte que nadie recomendaba mirar demasiado. Si lo ves, sigue caminando, me dijo Esteban mientras me entregaba el radio. Pensé que solo querían jugar conmigo. Unos días después entendí que no. Mi primera noche la recuerdo con una claridad dolorosa. Como a la medianoche comencé mi ronda, caminando despacio entre los pasillos de piedra, con mi linterna en la mano y la vista hacia abajo para no tropezar con las raíces que sobresalían del suelo. Las lápidas brillaban tenuemente por la luz de la luna. Todo parecía tranquilo. De pronto, algo llamó mi atención, un reflejo extraño proveniente de una ventana de uno de los mausoleos. Era solo un destello,
algo tan rápido que pensé que había sido mi imaginación. Pero al dar unos pasos más, vi claramente una figura pequeña asomándose. La luz iluminó apenas una frente y dos ojos que parecían aguardar. Eran demasiado bajos para ser de un adulto y demasiado quietos para ser de alguien vivo. Mi reacción fue automática, giré la linterna hacia la ventana. No había nada. Ningún movimiento, ninguna sombra. El interior estaba oscuro, completamente vacío. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Me apresuré en caminar sin mirar atrás. Sin embargo, la curiosidad me obligó a voltear una última vez, y ahí estaban dos rostros diminutos observándome desde adentro. No podía distinguir rasgos, solo el brillo tenue de unos ojos que me seguían sin moverse. Aceleré el paso y fingí que no había visto nada. Pasaron semanas. Aquella ventana se convirtió en parte de mi rutina. Cada noche, durante cada ronda, esas dos presencias se asomaban a observarme. Nunca se movían, nunca cambiaban de expresión, solo estaban ahí, vigilantes, expectantes. Me negaba a admitirlo, pero comencé a evitarlos, desviando la mirada cada que pasaba cerca. No quería pensar en quiénes eran o en por qué estaban ahí. Un día, por casualidad, vi a una pareja con flores entrar en ese mausoleo. Pregunté a Roberto quiénes eran. Me dijo que eran los padres de dos niñas gemelas fallecidas hacía muchos años y que rara vez iban a visitarlas. Que siempre se arrepentían y se marchaban antes de entrar. Ese día, sin embargo, se quedaron dentro casi una hora. Esa misma noche, al pasar por su tumba, las ventanas estaban oscuras. Nadie se asomó. Nunca más volvieron a aparecer. Pensé que aquello sería mi único sobresalto en ese lugar, hasta que ocurrió algo mucho peor. Un evento que aún no sé si clasificar como paranormal o simplemente humano, pero que me dejó marcado para siempre. Fue alrededor de las 3 de la mañana. Esteban y yo estábamos en la caseta tomando café para espantar el frío cuando escuchamos golpes lejanos, como palas entrando en tierra húmeda. Nos levantamos de inmediato. El sonido venía de la zona más vieja del cementerio, donde la mayoría de las tumbas no tenían cubierta de cemento. Al acercarnos vimos a 3 hombres cavando frenéticamente. No parecían dolientes, ni trabajadores, vestían ropa sucia y cargaban mochilas. Sus movimientos eran bruscos, desesperados. Antes de que pudiéramos decir algo, uno de ellos volteó y nos apuntó con una pistola. Nos ordenó apagar las linternas y sentarnos en el suelo. Obedecimos. Pocas veces en mi vida había sentido tanto miedo. No por mí, sino por mi familia. El hombre que nos apuntaba repetía una y otra vez que no intentáramos nada. Mientras tanto, los otros 2 siguieron cavando hasta que desenterraron un ataúd recién colocado. El olor que salió al abrirlo me revolvió el estómago. Dentro había una mujer mayor. Tenía joyas pesadas, anillos de oro, un collar grueso, pulseras brillantes. Aquellos hombres comenzaron a arrancarle todo, sin ningún respeto, sin prisa, como si ya lo hubieran hecho antes. Uno de ellos, con una risa nerviosa, decía que valía lo que pesaba. Esteban me miró de reojo. Su miedo era igual al mío. Después de quitarle todo, los ladrones nos obligaron a volver a enterrarla. Teníamos las manos temblando, y cada palada parecía una condena. Cuando terminamos, nos advirtieron que si hablábamos con alguien, sabrían dónde encontrarnos. Luego desaparecieron entre los árboles como sombras. Regresamos a la caseta sin decir una palabra. Esteban quería denunciarlos, pero yo pensaba en mi hija, de apenas 2 años, y en mi esposa. No podía arriesgar sus vidas por algo que la policía quizá ni investigaría. Después de una larga discusión lo convencí de permanecer callados. Aquella decisión me seguirá pesando hasta el último día de mi vida. Durante semanas, cada vez que hacía mi ronda, sentía que algo me seguía.
No sé si fue paranoia o si realmente había algo en ese cementerio que sabía lo que había ocurrido. Escuchaba pasos detrás de mí, veía sombras detenerse a la distancia, y en ocasiones juraría que alguien respiraba cerca. Una noche, al pasar por el mausoleo de las niñas, vi nuevamente un reflejo en la ventana, dos figuras pequeñas, mirándome, pero esta vez no parecían curiosas, sino tristes, como si supieran lo que había pasado y lo lamentaran conmigo. Renuncié al mes siguiente. Desde entonces evito pasar cerca de ese cementerio. No puedo olvidar la sensación de ser observado cuando camino entre tumbas, ni el olor de esa madrugada que se quedó impregnado en mi memoria. Mucho menos puedo olvidar los ojos de aquellas presencias diminutas que me seguían cada noche. A veces pienso que esos lugares guardan energías que nunca descansan y que hay cosas que preferirían que nadie contara. Pero yo lo hago porque, aunque todavía me cueste admitirlo, sigo sintiendo que alguien me observa desde la oscuridad. Y sé que no son los vivos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo David y todavía no sé si lo que viví en aquel cementerio fue una advertencia, un castigo o un recordatorio de que hay cosas que no terminan ni con la muerte. En 2016 me quedé sin trabajo. Había salido de una etapa difícil, con problemas de alcohol que casi me cuestan el matrimonio y la relación con mis hijos. Un tío que vivía en un pueblo cercano a Guanajuato me habló de una chamba de velador en el panteón viejo del lugar. Pagaban poco, pero me daban un cuartito junto a la entrada y algo de seguridad mientras buscaba algo mejor. El cementerio era de los más antiguos del estado, de esos que ya nadie visita salvo en Día de Muertos y algún entierro aislado. Las lápidas estaban torcidas, muchas rotas, las cruces oxidadas y las fotografías de los difuntos, deslavadas por la lluvia y el sol. En la parte más alta, casi pegada a un arroyo seco, había varias criptas de piedra con puertas de hierro herrumbrado. Según me dijeron, ahí descansaban familias enteras de hacendados y gente importante que había muerto hacía más de 100 años. Esas criptas ya no se abrían. Desde el primer día sentí algo raro. No era solo el silencio. Era la sensación de que el aire, al caer la noche, se hacía pesado, casi espeso, como si algo invisible llenara los espacios entre las tumbas. Yo estaba acostumbrado al ruido de la ciudad, así que al principio pensé que era sugestión, que mi cabeza seguía cargando el estrés, los recuerdos de mi infancia y los pleitos en casa. Porque la verdad es que yo crecí en un hogar donde el alcohol era el dueño. Mi padre llegaba borracho casi todas las noches. Recuerdo los golpes, los gritos, las veces que mi madre se encerraba en el cuarto de mi abuela para que no viéramos, aunque siempre escuchábamos todo. Los años pasaron, ellos murieron con pocos meses de diferencia, y yo juré no repetir esa historia. Fracasé más de una vez, pero cuando llegué a ese cementerio, pensaba que al fin estaba enderezando el camino. La primera semana como velador fue tranquila, al menos en apariencia. Caminaba con una lámpara vieja entre las filas de tumbas, revisando que nadie se metiera a vandalizar o a tomar ahí dentro. De cuando en cuando veía veladoras apagadas, flores secas, juguetes de plástico junto a las tumbas de niños. Nada fuera de lo normal para un panteón. La primera vez que escuché las voces fue una noche de luna nueva. El pueblo estaba prácticamente a oscuras y el cementerio parecía más grande de lo que era. Yo estaba cerca de la parte central cuando empecé a oír murmullos a lo lejos. Eran como conversaciones apagadas, susurros superpuestos, sin palabras claras. Pensé en lo que me habían comentado, a veces se metían adolescentes a grabar videos, a fumar o a tomar. Me encaminé hacia el origen del sonido,
subiendo por el sendero de tierra que conducía a las criptas antiguas. A cada paso el murmullo se hacía más nítido, pero seguía sin distinguir frases concretas. No había risas, no había música de celular, solo una especie de murmullo colectivo, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo en una misa lejana. Cuando llegué frente a las criptas, me detuve en seco. El ruido venía de ahí dentro, de la piedra cerrada, de las puertas de hierro selladas con candados oxidados y cadenas viejas. No había nadie alrededor. Ni una sombra, ni un reflejo. Solo el viento moviendo un poco las ramas secas de un árbol cercano. Me acerqué lo suficiente como para apoyar la mano en la puerta de una de las criptas. El metal estaba helado, como si lo hubieran sacado de un congelador. En ese momento, el murmullo se transformó. Dejaron de ser voces mezcladas y por un instante se alinearon en una especie de frase que sentí, más que escuchar, directamente en el oído: aquí no terminan. Retiré la mano de golpe. El corazón me latía con fuerza, pero me obligué a pensar que era el viento colándose entre las rendijas, que quizá alguien había puesto una radio vieja dentro, cualquier cosa que sonara más razonable que aceptar que estaba oyendo muertos. Bajé de nuevo al área principal del cementerio, intentando convencerme de que había sido producto del cansancio. Al día siguiente le conté al encargado municipal que llevaba las llaves y los permisos del panteón. Solo se encogió de hombros y dijo que no me preocupara, que todos los nuevos veladores escuchaban cosas, que era normal y que no pasaba nada si no hacía caso. Agregó, casi sin mirarme, que ese panteón tenía su historia y que era mejor no meterse. Lejos de tranquilizarme, eso me dejó más intranquilo aún. Con el paso de las semanas me di cuenta de algo inquietante. Las voces nunca aparecían en noches cualquiera. Solo se escuchaban cuando durante el día había habido un entierro. Algunas familias llegaban desde otros estados a dejar ahí a sus muertos porque tenían un panteón familiar antiguo. Al caer la noche, cuando el pueblo dormía, los susurros empezaban, siempre subiendo desde las criptas y extendiéndose como un eco por las tumbas nuevas. Parecía una especie de bienvenida, una recepción silenciosa a quien acababa de llegar. Era como si ese cementerio tuviera su propia forma de recibir a los recién muertos. Una noche de octubre, que nunca voy a olvidar, hubo un entierro particularmente triste. Un hombre había matado a su esposa en una borrachera y luego se había quitado la vida. Los vecinos del pueblo estaban indignados. Comentaban que siempre escuchaban golpes y gritos en esa casa, que la mujer ya había intentado irse varias veces pero que él siempre la amenazaba. Los dos terminaron ahí, en el mismo cementerio que yo cuidaba, con unas horas de diferencia. Esa noche, el aire se sentía distinto. Más pesado, más frío, casi pegajoso. Yo caminaba con la lámpara en mano, tratando de pensar en cualquier cosa menos en mis propios recuerdos, porque inevitablemente ese caso me recordaba a mis padres. El hombre agresivo, la mujer que aguantaba, los vecinos que no intervenían. Era como ver mi infancia repetida. Cerca de las 11 escuché de nuevo el murmullo. Esta vez no venía solo de las criptas viejas. Parecía expandirse desde varias partes a la vez. Seguí el sonido subiendo por el sendero hasta llegar a la zona antigua y entonces ocurrió algo que hasta hoy me eriza la piel. Entre las voces ininteligibles empecé a distinguir dos claramente, como si alguien hubiera subido el volumen solo a esas. Reconocí el tono. No fue inmediato, de hecho al principio me dije que no podía ser, que estaba mezclando recuerdos con sugestión. Pero mientras más ponía atención, más se parecían a ellos. Era la voz de mi padre, grave, áspera, cargada de enojo incluso en susurro, y la de mi madre, temblorosa, quebrada, con ese mismo tono de súplica que escuché tantas noches de niño detrás de puertas cerradas. No estaban discutiendo como en vida. No había insultos. Era más bien un lamento compartido,
una mezcla de culpa y reproche que no alcanzaba a formar palabras completas, pero que yo entendía de otra manera. Sentí que se me aflojaban las piernas y tuve que apoyar la espalda en una lápida para no caer. Intenté huir, pero algo en mí se quedó clavado ahí, como si las voces me sujetaran por dentro. El murmullo general subió de intensidad y, de pronto, se hizo un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. Solo mi respiración agitada. Entonces lo escuché claro, sin interferencias, casi como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. La voz de mi padre, con esa mezcla de autoritarismo y derrota, diciendo que no había escapatoria, que todos terminamos arrastrando lo que somos, vivos o muertos. Y la de mi madre, más suave, diciendo mi nombre, pero no como un regaño, sino como si me llamara a entrar. No puedo repetir las frases exactas porque no estaba oyéndolas con los oídos. Era más como si me las estuvieran incrustando en la cabeza. Vi fugazmente, sin cerrar los ojos, la imagen de la casa donde crecí, el pasillo estrecho, la sombra de mi padre tambaleándose con una botella en la mano, mi madre encogida junto a la estufa. Y detrás de esa escena, el mismo panteón donde yo estaba, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Cuando pude reaccionar, ya no estaba frente a las criptas. Me encontraba parado frente a la fosa recién cubierta donde habían enterrado al hombre que mató a su esposa. Tenía la lámpara apuntando hacia la tierra recién removida y no recordaba cómo había llegado hasta ahí. Mis manos estaban llenas de polvo húmedo, como si hubiera estado escarbando. Me quedé inmóvil varios minutos. No había marcas claras de que alguien hubiera abierto la tumba, pero la tierra tenía huellas, como si varias manos invisibles hubieran presionado desde dentro o desde fuera. No había rastro de nadie más en el cementerio. Esa noche, al regresar al cuartito junto a la entrada, me miré al espejo. Por un instante, juraría que vi detrás de mí el reflejo de las rejas del cementerio, como si en lugar de estar dentro del cuarto, yo estuviera atrapado del otro lado, entre las tumbas. Parpadeé y la imagen desapareció, pero el temblor en mis manos no se fue. Al día siguiente fui con el encargado y le dije que renunciaba. No le di explicaciones. Él solo asintió, como si se lo esperara desde el primer día. Antes de irme, se limitó a decir que el Panteón Viejo tiene memoria y que algunos escuchan más de la cuenta. Han pasado años desde entonces. Dejé el pueblo, cambié de trabajo, me mantengo sobrio, intento ser un padre distinto al que yo tuve. Pero hay algo que no he podido sacarme de encima. Cada vez que escucho una discusión de pareja en la calle, cada vez que alguien borracho levanta la voz, mi mente regresa a aquel cementerio y a las voces que parecían recibir a los muertos como si fueran parte de una misma cadena interminable. A veces sueño que camino otra vez entre las tumbas del Panteón Viejo. En el sueño llevo la lámpara apagada, pero aún así todo se ve con claridad. Las criptas están abiertas, completamente abiertas, y de su interior no salen cuerpos, sino escenas repetidas de hogares como el mío, padres borrachos, madres llorando, niños escondidos. Todos caminando, uno detrás de otro, hacia la tierra removida. Despierto con la sensación de tener tierra húmeda entre los dedos. Y con la certeza de que, en algún momento de la noche, desde muy lejos, alguien estuvo susurrando mi nombre, como si el cementerio siguiera ahí, esperándome, recordándome que hay cadenas que no se rompen tan fácil, aunque uno crea haber salido vivo. Nunca fui alguien que creyera en maldiciones. Crecí convencido de que todo tenía explicación, aunque fuera una explicación incómoda o cruel. Pero lo que me ocurrió en 2016 aún hoy me obliga a dormir con la luz encendida, como un niño que teme a la oscuridad. Nadie de mi familia sabe la historia completa. Mis padres solo conocieron el desenlace. Esta narración es la primera vez que la cuento tal cual la viví.
Tenía 23 años y hacía poco me había mudado a la ciudad de Durango. Recién había nacido mi primer hijo y necesitábamos dinero. Cualquier trabajo era bueno con tal de pagar renta y comida. Conseguí empleo como velador nocturno en un cementerio privado ubicado a las afueras, un lugar enorme, silencioso y elegante donde reposaban personas adineradas, empresarios, doctores, funcionarios retirados y hasta sacerdotes. El tipo de cementerio donde el pasto siempre está recortado y las flores nunca faltan, aunque nadie las lleve. El administrador me dijo desde el primer día que ahí no pasaba nada. Me pareció extraño que alguien necesitara aclararlo. Lo sentí como si quisiera convencerme antes de que yo siquiera hubiera dudado. Los primeros días fueron normales. El aire frío, los grillos, perros ladrando a lo lejos y de vez en cuando algún auto pasando por la carretera. Hacía mis rondas de madrugada, alumbrando entre las lápidas con mi linterna mientras intentaba no pensar demasiado. Aún así, había algo que me incomodaba, no era exactamente miedo, era una sensación de estar siendo observado constantemente, como si los ojos detrás de las fotografías en las lápidas siguieran lentamente mis pasos. Una noche, durante mi tercera semana, ocurrió lo que inició todo. Eran casi las 2 de la mañana cuando pasé junto a un mausoleo grande, de mármol negro, perteneciente a una familia apellidada de la Serna. Siempre me había parecido exagerado el tamaño de ese lugar, 2 niveles, vitrales y un pequeño camino de grava rodeado de cipreses. Cuando pasé frente a él, vi claramente una figura asomarse por la esquina y esconderse de golpe. No fue un reflejo ni un juego de sombras, era alguien, alto, delgado, moviéndose con la rapidez de alguien que no quiere ser descubierto. Mi primera reacción fue pensar en un ladrón. Me tensé, tomé la defensa metálica que nos daban y avancé. La grava crujía bajo mis botas, pero el resto del cementerio seguía en silencio absoluto, como si todo a mi alrededor contuviera la respiración. Apunté la linterna hacia la esquina. Nada. Caminé unos pasos más y revisé detrás del mausoleo. Tampoco. No había huellas en la tierra, ni ruido, ni señal de que alguien hubiera escapado. Me regresé inquieto. Por primera vez, algo dentro de mí me decía que no debía seguir ahí. Pero eso fue solo el comienzo. Días después, mientras hacía otra ronda cerca de los nichos nuevos, escuché un sollozo. Un llanto ahogado, como de mujer, proveniente de entre las lápidas. Alumbré con la linterna buscando de dónde salía. El sonido era tan real, tan humano, que sentí un escalofrío que me recorrió entero. No encontré a nadie, pero mientras el sonido disminuía, noté que un aroma extraño se esparcía por el aire. No era humedad ni flor, era algo más. Un olor parecido al de un cuarto donde alguien ha estado llorando durante horas, una mezcla de perfume viejo y desesperación. A partir de esa noche, mi cuerpo comenzó a resentirse. Incluso dormido, sentía que algo se me trepaba encima en la madrugada, como si un peso frío me oprimiera el pecho. Me despertaba sin aire, con calambres en las manos y un sabor metálico en la boca. Mi esposa pensó que era estrés. Yo también quise creerlo. Pero llegó el punto de quiebre. Era finales de noviembre. A esa hora, cerca de las 4 de la mañana, el cementerio se volvía un sitio completamente muerto, sin insectos, sin viento, sin nada. Recuerdo que esa noche llevé una pequeña radio vieja que un tío me había prestado. Decía que la música lo protegía, y aunque me reí en su cara, me la guardé en la mochila. En la soledad más profunda, cualquier tontería sirve para no volverse loco. Apenas encendí la radio, la señal se escuchaba clara. Pero caminando entre los mausoleos más antiguos, la música empezó a distorsionarse. Primero bajó el volumen, luego subió bruscamente, luego se apagó como si algo la hubiera estrangulado. En medio de ese ruido roto, una voz infantil salió entre la estática. Susurró algo que me heló el alma.
No sigas caminando. Me detuve de inmediato. Sentí como mis piernas se aflojaban. La radio chisporroteó otra vez, y la misma voz, esta vez susurrándome directamente al oído, dijo: «Ya sé quién eres, ya te vimos». No sé cómo describir lo que sentí. No fue solo miedo, fue una certeza absoluta de que algo invisible estaba justo detrás de mí. Me giré bruscamente, alumbrando con la linterna. Algo se movió entre las filas de tumbas, una sombra pequeña, demasiado rápida, demasiado silenciosa para ser humana. La radio cayó al suelo. No quise recogerla. Aturdido, aceleré el paso para regresar a la caseta, pero cada paso que daba sentía como si algo respirara en mi nuca. No era imaginación, escuchaba el aire húmedo entrando y saliendo, como si un niño estuviera a centímetros de mis hombros. Llegué casi corriendo, cerré la puerta, pero la sensación no se fue. Me quedé ahí horas, sentado, con el estómago revuelto y un zumbido en los oídos que no desaparecía. Aquella noche marcó un antes y un después. Las semanas siguientes me deterioré tanto que mi familia empezó a preocuparse. Adelgacé sin razón, tenía ojeras profundas, pesadillas constantes y un cansancio que no se iba jamás. Un médico me dijo que no veía nada físico que justificara ese deterioro. Pero yo lo sabía, algo se me estaba pegando, algo del cementerio me acompañaba a casa. Una madrugada, ya en mi penúltima noche trabajando ahí, escuché pasos arriba de la caseta. Pasos como si alguien caminara lentamente de un lado a otro del techo. Subí pensando que era un animal, pero al abrir la puerta y alumbrar, no había nada. Solo polvo y huellas. Huellas pequeñas de pies descalzos marcadas en la tierra acumulada. Ahí entendí que ya no era una presencia, sino varias. Y me estaban rodeando. Renuncié esa misma semana. El administrador me preguntó la razón, pero cuando le dije lo que había ocurrido, simplemente guardó silencio. No me llamó loco. No me pidió pruebas. Solo guardó silencio, como alguien que ya ha escuchado lo mismo demasiadas veces. Desde entonces no he vuelto a pisar un cementerio. Y aunque ya pasaron años, todavía hay noches en que siento pasos alrededor de mi cama, como si algo que traje conmigo siguiera buscando atención. A veces creo escuchar a un niño riendo bajito en algún rincón de la casa, o siento que alguien me observa desde la puerta entreabierta. Yo intenté dejar ese lugar atrás. Pero ellos nunca duermen. Y tampoco olvidan. Me llamo Diego y vivo en León, Guanajuato. Nunca he sido de los que cuentan historias de fantasmas, pero desde hace unos años me cuesta incluso pasar cerca de un panteón sin que se me cierre la garganta. Lo que voy a contar pasó en 2018 y, aunque ya ha pasado tiempo, cada detalle sigue tan nítido que a veces siento que todavía sigo atrapado en esa noche. Mi casa está a unas cuadras del panteón municipal, el viejo, ese que todos evitan cuando cae la noche. Crecí escuchando que ahí hacían brujerías, que se veían luces raras entre las tumbas y que a algunos borrachos los habían encontrado sin vida, acostados sobre lápidas que no eran las suyas. Siempre pensé que eran exageraciones de barrio, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Aquella noche venía de una cascarita con mis amigos en una cancha improvisada junto a la avenida. Eran como las 11:30 y el clima estaba raro, no hacía frío ni calor, pero el aire se sentía pesado, como cuando va a llover y nunca cae una sola gota. Me despedí de todos y tomé la ruta de siempre para regresar a mi casa, esa que pasa justo por el frente del Panteón Viejo y luego bordea el Nuevo. Iba escuchando música en el teléfono, distraído, cuando de repente tuve la clara sensación de que alguien caminaba detrás de mí. No eran pisadas fuertes, más bien algo leve, como el roce de zapatos arrastrándose sobre el pavimento.
Miré de reojo y no vi a nadie, pero el mal presentimiento se me quedó pegado al cuerpo como sudor frío. Al llegar a la reja del Panteón Viejo noté algo que me hizo detenerme. El candado colgaba abierto y la puerta estaba entreabierta, moviéndose apenas con el viento. Por costumbre, ese portón siempre estaba cerrado a las 8 de la noche. Apagué la música y ahí fue cuando la escuché por primera vez. Una voz de mujer, ronca, débil, pidiendo ayuda. No era un grito desesperado, era más bien un ruego cansado, como si llevara horas llamando. Provenía del interior del panteón, del lado donde están las tumbas más antiguas, esas de cruces oxidadas y fotos en blanco y negro. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, escuchando. La voz volvió a sonar, esta vez un poco más clara, suplicando que no la dejara sola. En ese momento no pensé en fantasmas ni en maldiciones, solo imaginé a alguien herido, tal vez una mujer que se había quedado encerrada. Encendí la linterna del teléfono y me asomé por la rendija. El interior se veía como siempre, pasillos angostos, filas de tumbas, arreglos de flores secas, algún florero caído. Empujé un poco la reja y entré. El ruido del metal chirriando en medio de aquel silencio me hizo arrepentirme al instante, pero ya estaba adentro. Avancé despacio, iluminando el camino, tratando de seguir la dirección de la voz. Cada vez que preguntaba dónde estaba, la mujer respondía con un aquí apagado, siempre un poco más adentro, siempre un poco más lejos. Llegué a la zona donde las tumbas son más antiguas y casi no hay luz de la calle. El olor a humedad y tierra removida se mezclaba con el aroma rancio de las coronas viejas. Mientras caminaba, sentí que alguien me puso las manos en los hombros. El corazón casi se me detuvo. Era mi vecino, Luis, el mismo con el que había jugado fútbol hacía un rato. Se estaba riendo, pero al ver mi cara se detuvo. Me dijo que me había visto entrar desde la esquina y que pensó que venía a hacer una tontería, que por eso me siguió. Le conté, con la voz entrecortada, sobre la mujer pidiendo ayuda. Al principio se burló, diciendo que seguro era algún borracho o algún vago queriendo asustar, hasta que la escuchó también. Los dos nos quedamos en silencio, tratando de ubicar mejor la voz. Esta vez sonó más lejos, como si viniera desde la parte donde ya casi nadie entierra a sus muertos. Caminamos juntos, uno al lado del otro, alumbrando con los teléfonos. A cada paso, el silencio se hacía más pesado. No se escuchaba ni un solo perro, ni un carro, nada. Solo nuestras pisadas, nuestra respiración y, de vez en cuando, el quejido de esa mujer invisible. Hubo un momento en que la temperatura cambió de golpe. No era imaginación. El aire se volvió helado, tanto que pudimos ver nuestro propio aliento frente a la cara, como si de pronto hubiéramos entrado a una cámara fría. Luis me miró y su sonrisa se borró por completo. La voz volvió a sonar, pero ahora no parecía venir de adelante, sino detrás de nosotros. Giramos al mismo tiempo y no vimos a nadie, pero, a unos metros, al final de un pasillo de nichos, distinguimos una silueta negra, de pie, inmóvil. Era alta, muy delgada, y lo que más me perturbó fue que la sombra no parecía apoyarse en el suelo, flotaba apenas unos centímetros. La luz de nuestros teléfonos no la atravesaba ni la aclaraba, solo la recortaba contra las lápidas. Quise correr, pero las piernas se me endurecieron como si fueran de piedra. Luis murmuró algo, un insulto ahogado, y dio un paso atrás. Intentamos retroceder, pero el panteón de noche no es el mismo laberinto que uno cree conocer de día. Las lápidas parecían haberse acercado entre sí, los pasillos se habían vuelto más estrechos. Mientras buscábamos un camino de regreso, escuchamos un suspiro largo, tan cerca de nuestras nucas que sentí como si alguien me soplara dentro del oído. Giré por instinto hacia la derecha y entonces la vi. Sobre una lápida rota, casi al nivel de un árbol viejo, estaba una mujer de pie. Era demasiado alta, más alta que cualquier persona que haya visto, con los brazos levantados hacia el cielo.
No puedo describir bien su rostro porque la oscuridad se pegaba a su piel como una tela, pero sus manos eran huesudas y sus dedos parecían demasiado largos. No sé si fue un truco de mi mente o del miedo, pero juraría que su vestido estaba húmedo y que de él caían gotas de agua mezcladas con tierra. Luis también la vio, porque apretó mi brazo con tanta fuerza que casi me lo entumece. No gritamos al principio. Nos quedamos congelados, mirándola. La mujer no se movía, pero la voz de antes, esa quejumbrosa, empezó a sonar como si saliera de su pecho, aunque su boca no se abriera. De pronto, en medio de esa imagen que ya de por sí era demasiado, algo cambió. La silueta negra que habíamos visto al fondo comenzó a acercarse, deslizándose entre las lápidas sin dar un solo paso visible. Sentí que nos estaban rodeando. Fue ahí cuando por fin algo en nosotros se rompió y empezamos a correr. No recuerdo haber elegido un rumbo, solo esquivábamos tumbas y cruces, tropezando con floreros y piedras. A nuestras espaldas, los quejidos se convirtieron en una especie de lamento agudo, casi como un llanto arrastrado. En algún momento, mientras corría, la luz de mi teléfono iluminó una lápida al azar. Alcancé a leer mi nombre, Diego, grabado en una cruz vieja, junto a un apellido que no era el mío y una fecha borrada a medias. No debería haber sido importante, pero esa coincidencia me heló más que el frío del aire. No sé cómo encontramos la barda trasera, ni cómo tuvimos fuerzas para escalarla. Caímos del otro lado, sobre la terracería que separa el panteón de la escuela primaria. Seguimos corriendo hasta mi casa, sin voltear, con la respiración cortada y las rodillas temblando. Mi madre ya estaba ahí, preocupada porque no llegaba. Nos vio pálidos, llenos de tierra, y no hizo muchas preguntas al principio. Nos dio té caliente mientras intentábamos explicarle, entre pausas y tragos amargos, lo que habíamos visto y escuchado. No se burló ni nos regañó. Solo nos miró con una seriedad que me inquietó más que cualquier grito. Luego nos contó que desde hacía décadas se decía que en el Panteón Viejo se aparecía una mujer que murió esperando el cuerpo de su hijo, un muchacho que nunca regresó de la cárcel. Dicen que la enterraron sin que le entregaran el cuerpo del hijo y que todas las noches de cierta época del año se escucha cómo llama a jóvenes que pasan cerca, pidiéndoles ayuda para encontrarlo. Desde esa noche dejé de usar esa ruta. Prefiero dar un rodeo enorme antes que pasar de nuevo frente a esas rejas. Luis y yo casi no hablamos del tema, como si las palabras pudieran llamarla otra vez. Solo hubo un detalle que terminé descubriendo tiempo después. Una semana luego de lo ocurrido revisé las fotos del teléfono para liberar espacio. Entre ellas encontré una imagen borrosa del portón del panteón, tomada sin querer cuando saqué el móvil del bolsillo antes de entrar. Amplié la foto por curiosidad y sentí que el estómago se me encogía. En una de las tumbas del fondo, casi perdida entre la oscuridad, se distinguía una figura alta, con los brazos levantados, exactamente igual a la mujer que vimos sobre la lápida. No la había visto al momento de tomar la foto. Desde entonces, cada vez que intento convencerme de que todo fue sugestión, recuerdo esa imagen. Y, algunas noches, aunque ahora vivo en otra colonia más alejada, el viento trae un murmullo que me resulta demasiado familiar, como una voz lejana que sigue llamando por ayuda, esperando que vuelva a cruzar esas rejas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.